Una novela romántica sobre hombres lobo, escrita por Amelia Hart. Capítulo 1. El llanto del bosque. La niebla matinal se aferraba a las montañas que rodeaban el reino de Lightmere como dedos fantasmales, reacios a soltar su presa sobre los antiguos pinos. Maya Vex Bane se ajustó la desgastada capa alrededor de los hombros mientras avanzaba por el borde del bosque, con su bolsa de cuero rebotando contra su cadera a cada paso cauteloso. A sus 22 años, había aprendido a moverse silenciosamente por estos bosques, a tomar solo lo que necesitaba y a no dejar rastro de su presencia. La frontera entre las tierras del pueblo y el bosque real estaba marcada por viejas latas de piedra, desgastadas por innumerables inviernos. Maya se mantuvo en el lado permitido, con su ojo entrenado buscando las hierbas que crecían silvestres a la sombra de los grandes árboles. Gaulteria para las articulaciones doloridas, corteza de sauce para la fiebre, manzanilla para el sueño inquieto. Estas plantas eran su medio de vida, la única herencia que le había dejado su abuela antes de pasar al reino de los espíritus hacía 5 años. El aroma de la savia de pino y la tierra fértil le llenaba las fosas nasales mientras se arrodillaba junto a un grupo de piedras cubiertas de musgo donde había visto crecer abundante tomillo silvestre. Sus dedos trabajaban con rapidez, cosechando las fragantes hojas con una eficiencia entrenada. La luz de la mañana se filtraba a través del dosel superior, proyectando sombras danzantes sobre su trabajo. El largo y liso cabello castaño de Maya caía como una cortina alrededor de su rostro mientras se inclinaba para realizar su tarea. La sencilla trenza que llevaba ya se estaba soltando por el trabajo de la mañana, pero sus ojos marrones, cálidos como la miel y la luz del sol, permanecían concentrados en su recolección. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la supervivencia significaba prestar atención a los detalles, que un momento de descuido podía marcar la diferencia entre tener el estómago lleno o vacío. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que le heló la sangre. Un gemido grave y agudo se deslizó entre los árboles desde lo más profundo del bosque real. Un sonido de dolor tan desesperado que parecía arañarle el alma. Maya se detuvo en seco, con el corazón acelerándose. Conocía ese sonido. Lo había oído una vez, hacía años, cuando un perro del pueblo había sido atropellado por un carro descontrolado y yacía moribundo en la calle. Pero este no era un perro del pueblo. Este sonido provenía de algo mucho más grande, algo salvaje. Maya se puso de pie lentamente. Olvidó su bolso mientras se esforzaba por escuchar. El gemido volvió a oírse, ahora más débil, acompañado de lo que parecían pequeños gritos desesperados. La voz de su abuela resonó en su memoria, severa e implacable. «Nunca entres en el bosque real, niña. Esas tierras pertenecen al rey Alfa, y los intrusos se enfrentan a su juicio». Sin embargo, incluso con la advertencia resonando en sus oídos, Maya sintió que sus pies la llevaban hacia adelante, atraída por un hilo invisible de compasión que siempre había sido su debilidad. Los sonidos se hacían cada vez más débiles. Fuera cual fuera la criatura que los emitía, estaba muriendo. Atravesó una cortina de ramas bajas y se encontró en un estrecho sendero de ciervos que se adentraba en el territorio prohibido. El aire se enfriaba allí, cargado del olor a musgo y descomposición. Los antiguos robles se elevaban sobre su cabeza, con sus ramas creando un dosel tan denso que el mediodía parecía crepúsculo. Maya siguió el sendero durante lo que le pareció una eternidad. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Los sonidos habían cesado por completo y empezó a temer que fuera demasiado tarde. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, la vio. Una magnífica loba gris yacía inmóvil junto a un tronco caído, con su pelaje plateado manchado de sangre. A Maya se le cortó la respiración. No era un lobo cualquiera. Incluso muerto, la criatura irradiaba un porte regio que delataba su noble linaje. Tenía que ser uno de los lobos más preciados del rey Alfa. Se decía que eran tan inteligentes como los humanos y el doble de leales, pero fueron las 3 diminutas formas acurrucadas contra el costado inmóvil del lobo las que destrozaron el corazón de Maya. Cachorros, recién nacidos, a juzgar por su aspecto, con los ojos aún cerrados
y sus pequeños cuerpos temblando de frío y debilidad. Uno era negro como la medianoche, otro pálido como la escarcha invernal, y el tercero tenía marcas de color ámbar oscuro que a Maya le recordaban a las brasas encendidas. Eran hermosos, perfectos y completamente indefensos. Maya se arrodilló a su lado, con las manos suspendidas con incertidumbre sobre los pequeños cuerpos. Apenas respiraban, sus diminutos pechos subían y bajaban con rápidas y superficiales bocanadas de aire. Sin el calor de su madre, no sobrevivirían ni una hora más. El sonido de cascos sobre tierra compacta hizo que Maya levantara la cabeza con terror. A través de los árboles pudo ver el destello de un caballo blanco y el brillo de finas telas. Alguien se acercaba. Alguien que tenía todo el derecho a estar en ese bosque, mientras que Maya, sin duda, no. Por favor, susurró Maya a la escritora que se acercaba, poniéndose en pie apresuradamente cuando una figura emergió de la penumbra. Cordelia Duskfall montaba una magnífica yegua blanca, con su cabello rubio platino perfectamente peinado a pesar de su paseo matutino. A sus 25 años, poseía el tipo de belleza fría propia de las estatuas de mármol, con rasgos angulosos y ojos azules como el hielo. Su costumbre de escribir estaba cortada de la seda más fina, teñida del verde intenso del favor real, y sus manos enguantadas sostenían las riendas con facilidad experta. Detrás de ella cabalgaba un pequeño séquito de nobles, cuyas risas resonaban alegres y despreocupadas en el aire de la mañana. Vestían para el placer, no para el trabajo, y sus rostros estaban sonrojados por la alegría de quienes nunca habían conocido las verdaderas penurias. «Mi señora», gritó Maya, con la voz quebrada por la desesperación. «Por favor, necesito su ayuda. La loba ha dado a luz, pero ha muerto en el proceso. Sus cachorros también se están muriendo. Si no hacemos algo ahora». Cordelia miró la escena con el desinterés de alguien que examina un obstáculo ligeramente molesto en su camino. Sus fríos ojos azules se detuvieron en el sencillo vestido y la capa gastada de Mía antes de pasar a la loba muerta y a sus cachorros moribundos. «Los animales muertos no son asunto mío», dijo Cordelia, con su voz cargada del acento elegante de la clase noble. «Tengo asuntos más urgentes que atender. Las damas de la casa Silverbrook han planeado un delicioso desayuno de celebración y me niego a llegar tarde a tales frivolidades». «Pero mi señora, solo son cachorros», suplicó Mía, señalando a las crías. «Seguro que unos momentos», dije. «No». La voz de Cordelia cortó las palabras de Mía como una espada. «Busca a otra persona que limpie los desastres de la naturaleza. Tengo una reputación que mantener». Con eso, espoleó a su caballo, y su séquito la siguió con un susurro de seda y risas tintineantes. Uno de los nobles más jóvenes miró hacia atrás con lo que podría haber sido simpatía, pero ninguno de ellos se detuvo. En cuestión de segundos, habían desaparecido por completo, dejando a Maya sola con los cachorros moribundos. «Bruja despiadada», murmuró Maya entre dientes, y enseguida se sintió culpable por sus duras palabras. Pero cuando se arrodilló de nuevo junto a los cachorros, viendo cómo sus pequeños cuerpos se debilitaban por momentos, la ira le quemaba el pecho. Maya reunió a los 3 diminutos seres contra ella, tratando de compartir con ellos todo el calor que podía. Su pelaje era más suave que la seda, pero podía sentir lo delgados que estaban, cómo sus pequeños huesos se presionaban contra sus palmas. Apenas se movían al tocarlos. «No sé qué hacer», susurró, con las lágrimas a punto de caer por sus mejillas. «No sé cómo salvaros». Fue entonces cuando sucedió. Una extraña calidez comenzó a acumularse en su pecho, extendiéndose hacia sus brazos y sus manos. Maya jadeó, casi dejando caer a los cachorros por la sorpresa. La sensación era diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes, como si la luz del sol fluyera por sus venas. Sus manos comenzaron a brillar con una suave luz dorada. Maya miró con sorpresa sus propias palmas, segura de que debía de estar alucinando por el dolor y el miedo. Pero el brillo permaneció, pulsando suavemente al ritmo de los latidos de su corazón, y bajo sus manos brillantes, algo imposible estaba sucediendo. La respiración de los cachorros comenzó a profundizarse y fortalecerse.
El color volvió a sus diminutas narices y almohadillas. El más pequeño, el cachorro con marcas ámbar, al que más tarde llamaría Ember, soltó un pequeño ladrido de protesta cuando la fuerza volvió a fluir por su pequeño cuerpo. La voz de la abuela de Maya susurró en su memoria como un fantasma. La estirpe Vex Bunny lleva consigo una antigua magia, niña. Antiguos dones de la época en que los humanos y los lobos caminaban en igualdad bajo la bendición de la luna. Pero esos dones tienen un precio, y el mundo se ha vuelto cruel con quienes los poseen. Mientras el cachorro cobraba vida bajo su tacto, Maya finalmente entendió lo que su abuela había querido decir. Las historias de la anciana no eran meros cuentos, después de todo. La extraña marca en el hombro de Maya, la cicatriz en forma de media luna que siempre había ocultado bajo la ropa, de repente pareció latir con su propia luz interior. El poder fluía a través de ella como oro fundido, más embriagador que el mejor vino. Pero incluso mientras se maravillaba de lo que podía hacer, el miedo se apoderó de su corazón. Una magia como esta era cosa de leyendas. Y en el reino de Lightmere, las leyendas solían acabar con la vida de quienes las poseían. Los cachorros relinchaban suavemente, sus gritos ya no débiles por la muerte que se acercaba, sino fuertes por la vida renovada. Maya los abrazó con fuerza, con la mente a 1000 por hora. Tenía que ponerlos a salvo. Tenía que encontrar una forma de cuidarlos hasta que pudieran valerse por sí mismos. Pero, ¿cómo podía explicar su repentina recuperación? ¿Cómo podía justificar su presencia sin admitir que había entrado ilegalmente en el bosque real? Y lo que era más importante, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta de que su toque podía devolver la vida a los moribundos? Mientras Maya recogía con cuidado a los 3 cachorros en su bolso y comenzaba el largo camino de vuelta a su humilde cabaña, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese momento lo había cambiado todo. La luz dorada se había desvanecido de sus manos, pero aún podía sentir el poder vibrando bajo su piel, esperando a ser invocado de nuevo. Detrás de ella, en la penumbra del antiguo bosque, el cuerpo de la loba yacía inmóvil y frío. Pero sus crías vivían, con sus pequeños corazones latiendo fuertes y seguros contra el pecho de Mía. Y en lo más profundo de su ser, Mía sabía que el rey Alfa volvería pronto de su misión diplomática para encontrar a su preciada loba muerta y a sus crías misteriosamente desaparecidas. Solo podía rezar para que, cuando llegara ese momento, estuviera preparada para las consecuencias. Capítulo 2: El despertar de la magia. Las manos de Mía temblaban mientras empujaba la puerta de su modesta cabaña. Los 3 cachorros de lobo se acurrucaban con cuidado contra su pecho. La pequeña vivienda parecía aún más diminuta con el peso de su secreto oprimiéndola. Las paredes de piedra tosca que antes le habían parecido acogedoras, ahora le parecían una prisión, y el familiar aroma de las hierbas secas que colgaban de las vigas no podía ocultar el olor salvaje y terroso que se adhería al pelaje de los cachorros. Nunca se había sentido tan sola. La cabaña se encontraba en el límite del pueblo, donde los campos civilizados daban paso a las praderas salvajes. Había sido la casa de su abuela antes de pasar a ser suya, y antes de eso, de sus bisabuelas. 3 generaciones de mujeres Vexbine habían pisado esos suelos, cuidado el jardín de hierbas de la parte trasera y mantenido los secretos de su familia profundamente enterrados. Maya acomodó a los cachorros sobre un montón de suaves pieles cerca de la chimenea de piedra, con el corazón acelerado mientras los observaba estirarse y bostezar con la satisfacción de los recién nacidos. Eran hermosos, más hermosos que cualquier lobo natural que hubiera visto jamás. Su pelaje tenía un brillo casi sobrenatural y sus ojos, aunque aún cerrados, parecían latir con una luz interior y estaban creciendo. Incluso en el corto trayecto, desde el bosque hasta su cabaña, Maya habría jurado que habían crecido, como si su crecimiento se viera impulsado por la magia que aún permanecía en su tacto. Un fenómeno que las historias de su abuela habían insinuado que podía alterar el ritmo de la naturaleza con una respiración más profunda y fuerte de lo que debería ser posible para unas criaturas tan recién nacidas. ¿Qué he hecho?, susurró, dejándose caer en el tosco taburete de madera junto a la chimenea. El cachorro más grande,
El que tenía el pelaje negro como una noche sin luna, se estiró y emitió un pequeño sonido de satisfacción. Maya se encontró extendiendo la mano para acariciar su pequeña cabeza, y en el momento en que sus dedos entraron en contacto con su pelaje, esa extraña calidez volvió a fluir por su cuerpo. Los ojos del cachorro se abrieron de golpe, revelando unos iris de un sorprendente color plateado que parecían demasiado inteligentes para un recién nacido. Maya retiró la mano bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Los otros dos cachorros también se estaban moviendo, abriendo los ojos para revelar colores que desafiaban la naturaleza. Los ojos del pálido eran del azul blanco del hielo invernal, mientras que el cachorro marcado de ámbar la miraba con ojos como oro líquido. «Esto no es posible», susurró Maya. «Se supone que los cachorros de lobo no abren los ojos hasta pasadas varias semanas». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Nada de esta situación era natural. El poder que había fluido a través de sus manos en el bosque, la forma en que los cachorros moribundos habían respondido a su tacto, el extraño calor que ahora parecía vivir bajo su piel, todo ello apuntaba a una conclusión aterradora. Magia. Maya se levantó con paso inestable y se dirigió al pequeño cofre que había debajo de su única ventana. Le temblaban las manos mientras levantaba la tapa y apartaba las sábanas dobladas para descubrir un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. El diario de su abuela, lleno de historias que Maya siempre había considerado meras fantasías. Llevó el diario junto al fuego y lo abrió con reverencia. Sus ojos recorrieron la familiar caligrafía hasta que encontró el pasaje que recordaba. «El don corre por nuestras venas como un río corre hacia el mar», leyó en voz alta, con una voz apenas superior a un susurro. «Cada generación, la diosa de la luna elige a una hija para que lleve la luz curativa. Pero el don conlleva un gran peligro, ya que los humanos temen lo que no pueden entender, y los que están en el poder buscan controlar lo que no pueden poseer». Los dedos de Maya se movieron instintivamente hacia su hombro izquierdo, donde bajo su sencillo vestido se encontraba la marca en forma de media luna que llevaba desde su nacimiento. Su abuela siempre le había dicho que era una bendición de la luna, un signo de la antigua conexión de su familia con las viejas costumbres. Ahora, al presionar la palma de la mano contra la marca, podía sentir cómo vibraba con calor. Un suave gemido volvió a llamar su atención hacia los cachorros. El de ojos dorados, el más pequeño de los tres, intentaba gatear hacia ella con unas patas aún demasiado débiles para soportar su peso. Sin pensarlo, Maya extendió la mano y lo levantó para sentarlo en su regazo. En el momento en que se acomodó contra ella, ronroneando como un gato satisfecho, la marca del nacimiento en su hombro brilló con una luz tan intensa que se transparentaba a través de la tela de su vestido. El cachorro abrió mucho los ojos y emitió un sonido que era casi como un reconocimiento. «Lo sabes, ¿verdad?», susurró Maya, acariciando su suave pelaje. «Puedes sentir lo que soy». Como si respondiera, el cachorro frotó su nariz contra la mano de Maya, y Maya sintió de nuevo ese increíble calor fluir entre ellos. Pero esta vez, en lugar de solo energía curativa, sintió algo más. Conexión, comprensión, como si un hilo invisible los uniera ahora. Levantó la vista y vio que los otros dos cachorros la miraban con la misma conciencia inteligente. Sus ojos inusuales brillaban con un afecto inconfundible. Fuera lo que su poder había hecho para salvarles la vida, también había creado un vínculo entre ellos que iba más allá de la mera gratitud. «Storm», dijo de repente, el nombre surgiendo espontáneamente de algún lugar profundo de su corazón mientras miraba al cachorro negro de ojos plateados. «Y Frost», continuó, desviando la mirada hacia el pálido, cuyos ojos azules le recordaban las mañanas de invierno. «Y tú», dijo, acercando el cachorro de ojos dorados a su rostro. «Tu Ember». Los nombres le parecieron adecuados, como si siempre hubieran pertenecido a estas criaturas. Los cachorros también parecían aprobarlos, ya que cada uno respondía a su nombre con suaves sonidos de satisfacción. A medida que avanzaba el día, Maya observaba con asombro cómo los cachorros se hacían visiblemente más fuertes y grandes. Al mediodía tenían el tamaño de cachorros de un mes,
y por la tarde intentaban ponerse de pie sobre unas patas que aún no deberían haber podido soportar su peso durante semanas. Cada vez que los tocaba, Maya podía sentir cómo su poder curativo respondía, acelerando su desarrollo natural de formas que deberían haber sido imposibles. La magia fluía a través de ella como la miel, a través de una piedra caliente, dulce y natural, y terriblemente poderosa. No fue hasta que el sol comenzó a ponerse que la realidad volvió a abatirse sobre ella. El sonido de los cascos de un caballo sobre los adoquines del exterior hizo que la sangre de Maya se convirtiera en hielo. Corrió hacia la pequeña ventana y miró a través del grueso cristal con el corazón encogido al reconocer la distintiva librea azul y plateada del mensajero real. El hombre desmontó de su caballo y se dirigió a zancadas hacia la plaza del pueblo, con un pergamino en la mano enguantada. Maya podía oír su voz atronadora incluso desde la distancia. Por orden de su majestad, el rey Alpha Fenris Stormcrest, se informa a todos los súbditos de su inminente regreso al reino de Lightmere. El rey llegará mañana al amanecer, tras haber concluido con éxito las negociaciones con los territorios del reino de las sombras. A Mia casi le fallaron las rodillas. Mañana al amanecer. Eso le daba quizás 12 horas antes de que el rey Alfa descubriera que su preciado lobo estaba muerto y que sus cachorros habían desaparecido. 12 horas antes de que enviaran guardias a interrogar a todos los aldeanos, a registrar todas las cabañas, a buscar cualquier rastro de los lobos reales desaparecidos. Bajó la mirada hacia los tres cachorros, que ahora eran lo suficientemente grandes como para sentarse por sí mismos y la miraban con esos ojos anormalmente inteligentes. Parecían sentir su angustia, ya que gimoteaban suavemente y se acurrucaban contra sus piernas. «¿Qué voy a hacer con vosotros?», susurró con la voz cargada de miedo, como si fuera una respuesta. Amber, el cachorro de ojos dorados, se acercó a la puerta de la cabaña y arañó la superficie de madera. Cuando Mia no respondió de inmediato, miró hacia atrás y gimió, dejando claro lo que quería decir. Querían irse a casa, a pesar de ser tan pequeños. Algún instinto los llamaba de vuelta al castillo, de vuelta a su lugar legítimo, al lado del rey Alfa. Pero si Maya los dejaba ir, si abría esa puerta y los veía desaparecer en la noche, ¿cómo explicaría su milagrosa recuperación? ¿Cómo justificaría su imposible crecimiento y desarrollo? Y lo que es más importante, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien relacionara su curación con ella? Maya se dejó caer al suelo junto a los cachorros y se cubrió el rostro con las manos. El peso de su secreto era como una piedra en su pecho, que se hacía más pesada con cada momento que pasaba. Pensó en las advertencias de su abuela, en las historias transmitidas a través de generaciones de mujeres Vex Bunny sobre aquellos que habían revelado sus dones y habían pagado el precio más alto. Pero también pensó en el rey Alfa regresando a casa para encontrar a su amada compañera muerta y a sus hijos desaparecidos. El dolor que seguiría, la rabia, la búsqueda desesperada de respuestas. ¿Cuántos inocentes sufrirían antes de que él descubriera la verdad? Afuera, podía oír la voz del mensajero cada vez más débil a medida que se alejaba por el pueblo, difundiendo la noticia del regreso del rey. Pronto, todo el mundo lo sabría. Pronto, todo el reino contendría la respiración, esperando el regreso de su gobernante. Y en algún lugar de un claro en lo profundo del bosque real, el cuerpo de una magnífica loba gay yacía frío e inmóvil, mientras sus hijos crecían fuertes y sanos en la cabaña de una mujer que acababa de descubrir que poseía un poder más allá de sus sueños más descabellados. Maya miró a los cachorros que se habían acurrucado juntos en un montón de pelaje cálido, con sus extraños ojos mirándola con absoluta confianza. Fuera lo que trajera el mañana, fueran cuales fueran las consecuencias, ella sabía una cosa con absoluta certeza. Los protegería con su vida. Capítulo 3. El regreso. El amanecer se despejó gris y frío sobre el reino de Lightmere. La niebla matinal se aferraba a las antiguas torres del castillo como un sudario. Maya no había dormido. Se sentó acurrucada junto al fuego moribundo, observando a los tres cachorros de lobo que habían crecido aún más durante la noche.
Ahora tenían el tamaño de lobos jóvenes, y su inteligencia brillaba en unos ojos que contenían demasiada sabiduría para su edad. Storm, el cachorro negro de ojos plateados, levantó la cabeza al oír el sonido de unos cascos lejanos que resonaban en el valle. Sus orejas se irguieron y un gemido grave escapó de su garganta. Los otros dos cachorros respondieron inmediatamente, tensando sus cuerpos con lo que solo podía describirse como anhelo. Lo sabían. De alguna manera sabían que su verdadero amo estaba regresando. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas mientras se acercaba a la pequeña ventana y miraba a través del grueso cristal. A lo lejos, podía ver la procesión real serpenteando por la carretera de montaña hacia el castillo. Incluso desde esa distancia, podía distinguir las distintivas banderas negras del rey Alfa, ondeando con orgullo en la brisa matutina. A la cabeza de la procesión cabalgaba una figura que llamaba la atención incluso desde esa distancia. Alto y de hombros anchos, montaba su corcel negro azabache con la gracia natural de un guerrero nato. El rey Alpha Fenris Stormcrest, de 28 años y el cambiaformas más poderoso de todos los reinos conocidos, había regresado a su dominio. Maya solo lo había visto una vez antes, durante su ceremonia de coronación hace 5 años, cuando todos los súbditos del reino tuvieron que presenciar su ascensión al trono. Incluso entonces, desde su lugar entre la gente común, había sentido el peso de su presencia como una fuerza física. Su cabello negro brillaba a la luz del sol y sus ojos oscuros tenían una intensidad que le hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de su alma. Ahora, mientras lo veía acercarse a su castillo, Maya sintió esa misma abrumadora sensación de poder que se extendía a través de la distancia. Este no era un hombre con el que se pudiera jugar. No era un hombre que perdonara fácilmente. Detrás de ella, los cachorros habían comenzado a caminar inquietos, y sus gemidos se volvían cada vez más urgentes. Ember, el más pequeño pero de alguna manera el más decidido, se acercó a la puerta y la arañó con insistencia. «Sé que quieres irte a casa», susurró Maya, con la voz cargada de lágrimas contenidas. «Pero si os dejo ir ahora, si os encuentran sanos y crecidos, cuando deberíais estar muertos, ¿qué creéis que me pasará?» Storm posó su mirada plateada sobre ella, y por un momento, Mia habría jurado que vio comprensión en ella. No solo reconocimiento animal, sino algo más profundo, algo casi humano. El sonido de los cascos se hizo más fuerte y Maya se dio cuenta con creciente horror de que no todos se dirigían hacia el castillo. Algunos de los jinetes se habían separado de la procesión principal y bajaban por la montaña hacia el pueblo. La sangre de Mia se heló al reconocer el propósito de su misión. El rey Alfa querría ver a su preciada Freya inmediatamente después de su regreso. Cuando encontrara su cuerpo y descubriera la desaparición de los cachorros, su primer instinto sería interrogar a todos los que vivían cerca del bosque, empezando por la herbolaria del pueblo, a quien se había visto recolectando plantas en la zona justo ayer. Oh, diosa. Maya respiró hondo y se llevó las manos a la boca. Vienen hacia aquí. Como si sus palabras hubieran roto una barrera invisible, los 3 cachorros se lanzaron de repente hacia la puerta. Maya se abalanzó tras ellos, pero Storm fue demasiado rápido. Sus poderosas patas forcejearon contra el pestillo de madera hasta que lo levantaron y la puerta se abrió de golpe. «¡No!», gritó Maya, pero ya era demasiado tarde. Los 3 lobos jóvenes salieron disparados de su cabaña como flechas de un arco, con sus musculosos cuerpos moviéndose con una velocidad y una gracia que desmentían su corta edad. Maya corrió tras ellos, resbalando con sus pies descalzos sobre la hierba mojada por el rocío, pero ya estaban desapareciendo en el bosque que bordeaba su pequeño jardín. Se iban a casa, volvían con el amo al que nunca habían conocido realmente, pero al que de alguna manera reconocían en lo más profundo de su ser. Maya se quedó en la puerta, jadeando y viendo cómo el último destello de pelaje dorado desaparecía entre los árboles. Una parte de ella sentía alivio. El peligroso secreto ya no estaba en sus manos. Pasara lo que pasara a continuación, no se le podría culpar por haberle ocultado al rey la existencia de sus lobos. Pero otra parte de ella,
Una parte que no quería reconocer sentía como si le estuvieran arrancando el corazón del pecho. En el transcurso de un solo día y una sola noche, aquellas tres magníficas criaturas se habían convertido en algo más que simples animales a los que había salvado. Se habían convertido en su familia. El sonido de los cascos se acercaba y Maya se obligó a moverse. Quizás le quedaban unos minutos antes de que los guardias del rey llegaran a su cabaña. Minutos para ocultar cualquier prueba de lo que realmente había sucedido en el bosque real. Corrió hacia el interior y rápidamente recogió las pieles donde habían dormido los cachorros, sacudiéndolas y colgándolas de nuevo en sus ganchos, como si nada hubiera pasado. Barrió el suelo, donde las huellas embarradas habían marcado su paso, y arrojó lo que le quedaba de su preciada leña a las brasas moribundas para enmascarar cualquier rastro. Pero, incluso mientras trabajaba, Maya sabía que era inútil. Cualquier cambiaformas con la mitad de sus sentidos naturales intactos olería a los lobos en cuanto entraran en su cabaña. La cuestión era si reconocerían el olor como el de los cachorros desaparecidos del rey, o simplemente asumirían que se había encontrado con lobos salvajes mientras recogía hierbas. Un estruendoso golpe en la puerta le hizo saltar el corazón a la garganta. Se alisó el pelo con manos temblorosas y abrió la puerta para encontrarse frente a tres miembros de la guardia de élite del rey. Eran hombres corpulentos, todos ellos con el distintivo negro y plateado de la Casa Real. Su líder, un veterano canoso con cicatrices que cruzaban su rostro curtido, dio un paso adelante con la confianza de un hombre acostumbrado a que se le obedeciera sin preguntas. Maya Vex Bane. Su voz era áspera como la grava, y sus pálidos ojos azules no se perdían detalle mientras la examinaban de arriba abajo. Sí, señor. Maya logró responder, orgullosa de que su voz no temblara. Soy el capitán Henrik, de la Guardia del Rey. Debe acompañarnos inmediatamente. El rey Alfa requiere su presencia. Las rodillas de Maya amenazaron con ceder. ¿Puedo preguntar por qué, capitán? Ha habido un incidente en el bosque real. Estamos interrogando a todos los aldeanos que fueron vistos ayer en la zona. La expresión de Henrik era indescifrable, pero Maya se fijó en cómo se le dilataron ligeramente las fosas nasales al percibir el aroma que emanaba de su cabaña. Vendrá ahora mismo. No era una petición. Maya asintió en silencio y fue a coger su capa, pero Henrik le agarró la muñeca con una fuerza que rozaba lo doloroso. Sin capa, dijo en voz baja. Sin demoras. El rey no está de humor para esperar esta mañana. La escoltaron a través del pueblo y Maya se sintió mortificada al ver caras curiosas asomándose por las ventanas y puertas. Por la noche todo el mundo sabría que Maya Vexbane había sido llevada al castillo por la guardia del rey. Los rumores comenzarían de inmediato y solo se harían más fuertes con el tiempo. El trayecto hasta el castillo le pareció eterno, aunque Maya sabía que no podía haber durado más de una hora. Se sentó rígida detrás del capitán Henrik en su enorme caballo de guerra, tratando de ignorar las miradas cómplices de los otros guardias y la forma en que no dejaban de mirarla, como si pudieran oler secretos en su piel. Cuando finalmente llegaron a las puertas del castillo, el valor de Ma casi la abandonó por completo. La antigua fortaleza se alzaba sobre ellos como algo salido de una pesadilla. Toda de piedra negra y ángulos agudos, sus torres se alzaban hacia el cielo como dedos que se aferraban. Era un lugar construido para la guerra, no para la comodidad, y todo en él hablaba de poder y dominación. La condujeron a través de pasillos revestidos con tapices que representaban grandes batallas y escenas de caza, pasando por salas llenas de armas y armaduras, y subiendo escaleras desgastadas por innumerables pies. Maya nunca había estado dentro del castillo y se sintió abrumada por su enorme tamaño y grandiosidad. Finalmente, se detuvieron ante unas enormes puertas de roble reforzadas con hierro. El capitán Henrik llamó una vez y una voz desde dentro les invitó a entrar. Maya entró en el estudio privado del rey Alfa e inmediatamente sintió que el aire abandonaba sus pulmones a toda prisa. La habitación estaba dominada por una enorme chimenea, cuyas llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes llenas de libros y mapas. Armas antiguas colgaban de ganchos y el aroma del cuero y el humo de la leña llenaba el aire. Pero fue el hombre que estaba de espaldas a ella, mirando fijamente al fuego, el que hizo que el mundo de Maya se tambaleara.
El rey Alpha Fenra Stormcrest era aún más imponente de cerca de lo que ella había imaginado. Medía más de 1,80 y sus anchos hombros llenaban una túnica negra que claramente había sido confeccionada a medida para adaptarse a su poderoso físico. Su cabello oscuro era más largo de lo que estaba de moda y se rizaba ligeramente en la nuca. Y cuando se volvió hacia ella, Maya casi se quedó sin aliento. Sus ojos no eran simplemente oscuros, eran negros como la medianoche y tenían una profundidad emocional que le cortó la respiración. Dolor, rabia y algo más. Algo que le hizo sentir un cosquilleo en la piel. La cicatriz a lo largo de su mandíbula izquierda solo contribuía a su feroz belleza. Y cuando su mirada se cruzó con la de ella, Maya sintió como si el mundo se hubiera desplazado de repente bajo sus pies. Su Majestad, logró decir, haciendo la reverencia más profunda que pudo. Levántese, ordenó él, y su voz era exactamente como ella recordaba de su coronación, profunda y rica, con un matiz de autoridad absoluta que hacía que todos los instintos de su cuerpo gritaran sumisión. Maya se enderezó, manteniendo la mirada fija en el suelo, pero podía sentir su mirada quemándola como una marca. Dime, Maya Bexbane, dijo el rey Alfa en voz baja, ¿qué viste ayer en mi bosque? La pregunta flotaba en el aire entre ellos como una espada, y Maya sabía que su respuesta determinaría no solo su propio destino, sino también el de las tres magníficas criaturas que había salvado y a las que había llegado a la mar. Respiró hondo, levantó la vista y se encontró con la imposible mirada negra del rey Alfa. Todo, Majestad, susurró. Lo vi todo. Capítulo 4. El filo del juicio. El gran salón del castillo de Lightmere se había transformado en un tribunal. Sus altos muros de piedra resonaban con las conversaciones susurradas de los nobles, vestidos con sus mejores sedas, que se habían reunido para presenciar lo que prometía ser un juicio de lo más inusual. Las antorchas parpadeaban en los candelabros de hierro, proyectando sombras danzantes sobre los antiguos tapices que representaban las cacerías y batallas más legendarias del reino. Maya se encontraba en el centro de todo ello, con su sencillo vestido marrón en marcado contraste con la opulencia que la rodeaba. Sus muñecas estaban atadas con grilletes de hierro que parecían más pesados de lo normal, y podía sentir todas las miradas de la sala clavadas en ella, como si pudieran despojarla de sus secretos con solo su voluntad. Al fondo de la sala, el rey Alpha Fenris estaba sentado en su trono de roble negro y plata, su presencia dominando el vasto espacio incluso en silencio. Se había cambiado la ropa de viaje por el atuendo formal de la corte, y el terciopelo azul oscuro de su jubón hacía que sus ojos oscuros parecieran aún más intensos. La corona de Lightmar, forjada en plata y engastada con zafiros, captaba la luz de las antorchas y proyectaba pequeños arcoíris sobre sus rasgos angulosos. A su derecha se sentaba Cordelia Duskfall, resplandeciente con un vestido de seda esmeralda a juego con sus ojos calculadores. Su cabello platino estaba peinado con un estilo elaborado acorde con su posición como luna, y los diamantes brillaban en su cuello como luz de estrellas capturada. Observaba el proceso con el frío interés de un depredador que estudia a su presa herida. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas al recordar su encuentro en el bosque. Recordaba el cruel rechazo, la crueldad casual. Ahora Cordelia tenía el poder de tejer cualquier narrativa que eligiera, y Maya sabía con repugnante certeza que la verdad no sería su aliada en ese lugar. «Traed al acusado», ordenó el heraldo de la corte, con voz atronadora que resonó en la sala. El capitán Henrik dio un paso al frente, con el rostro marcado por cicatrices e impasible como el granito. Maya creyó ver un leve destello de vacilación en sus pálidos ojos azules, una sombra que la inquietó, aunque aún no sabía por qué. «Su Majestad», le presentamos a Maya Bexbane, de 22 años, balista del pueblo. Se le encontró en posesión de información relativa al incidente ocurrido en el Bosque Real. Fenris se inclinó ligeramente hacia adelante, con su mirada negra fija en Ma con una intensidad que le quemaba la piel.
Cuéntele al tribunal lo que me contó en mi estudio, señorita Vexbaum. No omita nada. Maya levantó la barbilla recurriendo a reservas de valor que no sabía que poseía. Su voz resonó clara y fuerte en el gran salón cuando comenzó su relato. Estaba recogiendo hierbas en el límite del bosque real cuando oí sonidos de angustia procedentes de las profundidades. En contra de todo sentido común, lo seguí y encontré a una loba gris, de gran belleza y evidente nobleza, que había muerto durante el parto. Sus 3 cachorros estaban muriendo de frío. Los murmullos se extendieron entre la multitud como el viento entre el trigo. Maya continuó, sin apartar sus ojos marrones del rostro del rey. Me encontré con Lady Cordelia y su grupo de jinetes. Les supliqué que me ayudaran, explicándoles que sin ayuda inmediata, los cachorros morirían. Lady Cordelia me informó de que los animales muertos no eran asunto suyo y que tenía compromisos sociales más urgentes a los que atender. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones, y Maya vio a varios nobles volverse para mirar a Cordelia con expresiones de sorpresa, pero el rostro de Luna seguía siendo una máscara de serena indiferencia. Como si Maya estuviera hablando del tiempo en lugar de la muerte de la compañera más preciada del rey, Cordelia se levantó con elegancia de su asiento y se dirigió a la corte con voz culta y noble. Majestad, debo protestar por el intento de esta mujer común de difamar mi carácter. Esta persona nunca se me acercó, ni encontré ningún animal en apuros durante mi paseo matutino. Ella busca desviar la culpa de sus propios crímenes, creando elaboradas falsedades. Las manos de Maya se cerraron en puños dentro de sus grilletes. Digo la verdad, Majestad. Puedo describir cada detalle del atuendo de Lady Cordelia, sus acompañantes, incluso la yegua blanca que montaba. Detalles que se observan fácilmente desde un escondite. Cordelia respondió con suavidad. Esta mujer estaba claramente acechando en el bosque con malas intenciones. Quizás ella misma mató a la pobre Freya, con la esperanza de robar a los cachorros para algún oscuro propósito. La acusación golpeó a Maya como un golpe físico. Alrededor de la sala podía ver a los nobles asintiendo con la cabeza, con sus rostros endurecidos por la sospecha y el disgusto. ¿A quién iban a creer? ¿A una luna de sangre noble o a una chica común del pueblo con barro aún pegado a la falda? Pero entonces el rey Alfa Fenris se levantó de su trono y todo el salón quedó en silencio como la muerte. Basta. Su voz cortó los murmullos como una espada corta la seda. Sus ojos negros recorrieron la corte reunida antes de posarse una vez más en Maya. Afirmaste haber encontrado a mis cachorros moribundos. Sin embargo, cuando mis guardias registraron tu cabaña esta mañana, encontraron pruebas de que los lobos estaban sanos. El olor era inconfundible. ¿Cómo explicas esta discrepancia? Este era el momento que Maya más temía. El momento en el que tendría que elegir entre su propia vida y la verdad de en lo que se había convertido. Pensó en las advertencias de su abuela sobre las generaciones de mujeres Vexbane que habían ocultado sus dones para sobrevivir. Luego pensó en Stormfrost y Ember, que se habían vuelto fuertes y sanos gracias a su toque. Pensó en la luz dorada que había fluido a través de sus manos, el calor imposible que los había traído de vuelta del borde de la muerte. Algunas verdades merecían la pena morir por ellas. Están sanos porque yo los salvé, Majestad, dijo Maya en voz baja, con una voz que se oía claramente en la silenciosa sala. La diosa de la luna me ha bendecido con el don de la curación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, alguien entre la multitud susurró la palabra que Maya había temido toda su vida, y ésta se extendió por la sala como la pólvora. Los nobles se apretujaron contra las paredes, haciendo gestos contra el mal. Varios pidieron su ejecución inmediata, y sus voces se elevaron en un crescendo de miedo y odio. Pero Maya mantuvo la mirada fija en el rey Alfa, observando cómo las emociones se reflejaban en sus severos rasgos. Incredulidad, cálculo y algo más. Algo que hizo que su pulso se acelerara a pesar del peligro mortal al que se enfrentaba. «Demuéstralo», ordenó Fenris, con una voz que atravesó el caos. La sala volvió a quedar en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia Maya. Ella miró a su alrededor desesperadamente, buscando alguna forma de demostrar su poder sin revelar su verdadera magnitud.
Su mirada se posó en un anciano sirviente que estaba de pie cerca de una de las columnas, con sus manos nudosas agarradas a un bastón. «El hombre que está ahí», dijo Ma, señalándolo con la cabeza. «Señor, ¿podría acercarse?» El sirviente miró al rey, quien asintió secamente. El anciano avanzó cojeando, con una claudicación pronunciada y claramente dolorosa. Maya había visto lesiones similares antes, herencia de antiguas batallas o de trabajos duros. «¿Cómo se llama, señor?», preguntó Mia con delicadeza. «Willem, señorita William, de la Guardia del Castillo, jubilado desde hace 20 años». Mia podía ver el dolor grabado en cada arruga de su rostro curtido. Podía oler las hierbas que utilizaba para aliviar el dolor constante de sus articulaciones. «Le molesta mucho la pierna, ¿verdad?». Billy asintió, con evidente confusión en sus ojos grandes. «Yo, señorita, recibí una estocada de espada al servicio del rey hace mucho tiempo. Nunca se curó del todo. ¿Me permite?». Maya levantó sus manos encadenadas. El anciano miró al rey, que observaba con la intensidad de un halcón estudiando a su presa ante la leve señal de Fenris. Will extendió su pierna lesionada. Maya se arrodilló lo mejor que pudo con las manos atadas y presionó sus palmas contra el muslo de William, justo por encima de donde sabía que debía estar la vieja herida. La familiar sensación de calor comenzó a acumularse en su pecho, extendiéndose por sus brazos hasta llegar a sus manos. Una luz dorada comenzó a filtrarse entre sus dedos, suave al principio, pero cada vez más intensa. Los ojos de Willem se abrieron con sorpresa cuando la luz envolvió su pierna, y Maya sintió la familiar oleada de poder cuando su don respondió a su necesidad. El tejido cicatricial se suavizó y se disolvió. Las fibras musculares dañadas se unieron de nuevo. El viejo dolor que había vivido en los huesos de Willem durante décadas simplemente se derritió como la nieve bajo el sol primaveral. Maya retiró las manos y Will miró su pierna con asombro. Tentativamente, puso todo su peso sobre ella y luego dio un paso sin su bastón. Luego otro, y la cojera que había definido su andar durante 20 años había desaparecido por completo. «Bendita madre de los lobos», suspiró Billy, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Puedo caminar. Puedo caminar sin dolor por primera vez en décadas». El gran salón estalló en caos. Algunos nobles cayeron de rodillas con reverencia religiosa, mientras que otros retrocedieron hacia las salidas aterrorizados. Se desató una discusión entre los que veían a Maya como bendita y los que la consideraban maldita. Pero Maya no vio nada de eso. Su atención estaba puesta por completo en el rey Alpha Fenris, que se había levantado de su trono y la miraba con una expresión que ella no podía interpretar. Sus ojos negros parecían arder con un fuego interior, y ella podía oler algo en el aire, algo salvaje y peligroso y completamente masculino. Fue entonces cuando las antiguas puertas al fondo del salón se abrieron de golpe con un estruendo. A través de ellas entraron 3 magníficos lobos, con el pelaje brillante con un lustre antinatural y los ojos brillantes de inteligencia y alegría. Storm, Frost y Ember habían encontrado el camino a casa. Corrieron entre la multitud atónita, ignorando los gritos y el revuelo de los nobles, con su atención centrada únicamente en el rey Alfa, que permanecía inmóvil al fondo del salón. Pero cuando se acercaron al dais, ocurrió algo inesperado. En lugar de dirigirse a su legítimo amo, los 3 lobos se detuvieron en seco ante Maya. Storm presionó su enorme cabeza contra su cadera, mientras Frost y Ember la flanqueaban protectores. Sus labios se retrajeron en gruñidos silenciosos mientras se enfrentaban a la corte reunida. El mensaje era inequívoco. Estos lobos reales, criados durante generaciones para servir únicamente a la línea de sangre alfa, habían elegido un nuevo amo. La habían elegido a ella. Maya levantó la vista para encontrarse con la mirada de Fenris al otro lado del salón, y en sus ojos negros vio el momento exacto en el que todo cambió. El reconocimiento estalló entre ellos como un rayo, acompañado de algo más profundo, algo que le cortó la respiración y aceleró su corazón. El vínculo de pareja, antiguo e innegable, se estableció entre ellos con la fuerza del destino mismo. Imposible. Cordelia respiró desde su lugar junto al trono,
Su perfecta compostura finalmente se quebró, pero Fenris parecía no escucharla. Su voz cuando habló era áspera por la emoción y la autoridad absoluta. Despejen el salón ahora. Capítulo 5. Las sombras del castillo. Habían pasado 3 semanas desde que Maya Vexbane había obtenido asilo dentro de los muros del castillo de Lightmere, y todavía se sentía como una intrusa en un mundo de seda y plata. Sus aposentos eran modestos, pero cómodos, una pequeña habitación en la torre que albergaba a los sanadores y eruditos del castillo, con una estrecha ventana que daba al extenso bosque donde todo había comenzado. Pasaba los días en compañía del maestro Oldwin, el anciano guardián del conocimiento, que se había encargado de ayudarla a comprender la magnitud de sus habilidades. Su barba era blanca como la nieve recién caída, y sus ojos verde pálido enmascaraban una sabiduría profunda que hablaba de siglos dedicados al estudio de las antiguas costumbres. Concéntrate, niña, le indicó mientras Maya se arrodillaba junto a un joven page que había sufrido una fea caída de su caballo durante el entrenamiento. El brazo del niño estaba claramente roto. El hueso sobresalía de su piel de tal manera que varios espectadores apartaron la mirada con repugnancia. Siente la lesión. Comprende su naturaleza antes de intentar curarla. Maya colocó sus manos suavemente sobre la fractura, cerró los ojos y extendió sus sentidos como Aldwin le había enseñado. La familiar calidez comenzó a acumularse en su pecho, extendiéndose por sus brazos como luz solar líquida. Pero ahora, en lugar de limitarse a verter su poder en la herida, se tomó su tiempo para examinar lo que encontró allí. Afortunadamente, la fractura era limpia, sin fragmentos que complicaran la curación. Podía sentir el dolor del niño, agudo e inmediato, pero también el deseo natural de su joven cuerpo de curarse a sí mismo. Su don simplemente aceleraba lo que la naturaleza había previsto, guiando los huesos para que volvieran a unirse y estimulando la unión de los músculos desgarrados. La luz dorada que emanaba de sus palmas era ahora más suave, más controlada que en aquellos primeros momentos desesperados en el bosque. Bajo la tutela de Aldwin, estaba aprendiendo a modular su poder, a curar sin agotarse por completo. Cuando abrió los ojos, el niño flexionaba los dedos con asombro, con el brazo que había estado roto ahora entero y fuerte de nuevo. «Bendita madre», susurró uno de los sirvientes que observaba. «Es como ver a los dioses en acción». Maya sonrió amablemente al paje y lo ayudó a ponerse de pie. «¿Cómo te sientes, Thomas?» «Perfecto, mi señora», respondió el niño con voz llena de asombro. «Es como si nunca hubiera pasado nada». La noticia de las habilidades de Maya se había extendido por el castillo como la pólvora, a pesar de los intentos del rey Alfa por mantenerla en secreto. Los sirvientes susurraban sobre milagros en los pasillos, y más de una vez Maya había sido abordada por aquellos que buscaban curación para dolencias tanto grandes como pequeñas. Ella ayudaba en lo que podía, siempre bajo la atenta supervisión de Wynne, pero era muy consciente de la división que su presencia estaba causando dentro de los muros del castillo. Algunos la veían como un regalo de la diosa de la luna, una sanadora enviada en su momento de mayor necesidad, con la guerra amenazando sus fronteras. Otros la miraban con sospecha y temor, santiguándose cuando pasaba y murmurando oraciones contra la magia negra. Y luego estaba Cordelia. La luna se había vuelto cada vez más fría con Maya desde aquel día en el gran salón. Sus ojos esmeralda siguiendo los movimientos de la joven con una hostilidad apenas disimulada. Maya podía sentir el peso de esa mirada calculadora cada vez que compartían el mismo espacio y, a veces, cuando Cordelia pasaba demasiado cerca. Maya juraría que percibía un ligero olor a azufre en el aire, aunque lo descartaba como producto de su imaginación, y podía sentir las peligrosas corrientes que se arremolinaban bajo la perfecta compostura de Cordelia. Pero era Fenris quien ocupaba la mayor parte de los pensamientos de Mia durante las largas horas de oscuridad. El rey Alfa había sido escrupulosamente educado desde que le concedió asilo, pero Mia podía sentir la tensión que crepitaba entre ellos cada vez que estaban en la misma habitación. El vínculo de pareja que había surgido entre ellos en el gran salón aún latía con cada latido del corazón. Un recordatorio constante de la conexión que ninguno de los dos
se atrevía a reconocer abiertamente. Él estaba unido a Cordelia por las leyes de la manada y del reino. Se habían casado en una ceremonia a la que habían asistido miles de personas. Maya era una plebeya, una mujer cuya mera existencia amenazaba la estabilidad política de la que dependía su reinado. Por mucho que su corazón le susurrara en la oscuridad, sabía que no podía haber futuro entre ellos. Aún así, se sorprendía a sí misma buscándolo con la mirada mientras se movía por el castillo. Aprendió sus rutinas, las horas en que cruzaba el patio de camino a los campos de entrenamiento, los momentos en que podía aparecer en el pasillo fuera de la biblioteca, donde ella solía estudiar con Alwyn. Storm, Frost y Ember permanecieron a su lado durante todo el tiempo que pasó en el castillo, con una lealtad absoluta e inquebrantable. Habían crecido aún más, hasta alcanzar el tamaño de lobos adultos, y su inteligencia seguía desarrollándose de una manera que sorprendía a todos los que los conocían. Parecían comprender no solo sus palabras, sino también sus emociones, ofreciéndole consuelo cuando su corazón se sentía abatido y protección cuando ella intuía el peligro. Fue en una tarde gris, con la lluvia azotando las ventanas del castillo, cuando la cuidadosa paz de Maya se rompió por fin. Regresaba de los jardines de hierbas, con la cesta llena de plantas necesarias para las pociones curativas que le habían enseñado a preparar, cuando notó que Storm erizaba el pelo. El gran lobo negro se pegó a su lado, con un gruñido sordo retumbando en su pecho, mientras sus ojos plateados se fijaban en algo en las sombras delante de ellos. Maya siguió su mirada y sintió que su sangre se helaba. 3 hombres salieron de la oscuridad de un hueco, con los rostros ocultos por profundas capuchas, pero con intenciones claras por el brillo del acero en sus manos. Entonces, uno de ellos siseó y se abalanzaron hacia adelante con la precisión coordinada de asesinos entrenados. Maya dejó caer la cesta y echó a correr, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, al oír los pasos del asesino detrás de ella. Storm, Frost y Ember la flanquearon, con sus gruñidos resonando en las paredes de piedra, mientras se preparaban para defender a su amada con sus vidas. El pasillo parecía extenderse sin fin ante ella. Cada puerta era una trampa en potencia, cada sombra ocultaba posibles enemigos. La mente de Ma se aceleró mientras trataba de recordar la distribución del castillo, buscando alguna ruta que pudiera llevarla a un lugar seguro. Detrás de ella oyó el sonido característico del acero chocando contra las garras cuando sus lobos se enfrentaron a los atacantes. El rugido de furia de Storm fue respondido por el grito de dolor de un hombre. Pero Mia no se atrevió a mirar atrás. Tenía que buscar ayuda. Tenía que encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Una figura salió de las sombras justo delante de ella, y Maya se detuvo en seco, segura de que la muerte finalmente la había encontrado. Pero en lugar de otro asesino, se encontró cara a cara con el propio Alpha Ray Fenris. Sus ojos negros captaron la escena al instante, los sonidos de la batalla detrás de ella, el terror reflejado en sus rasgos. Sin decir una palabra, la colocó detrás de él, formando con su cuerpo una barrera protectora entre ella y el peligro que se acercaba. ¡Guardias!, resonó su voz por el pasillo, con todo el peso de su autoridad alfa. La respuesta fue inmediata. Hombres armados salieron por todas las puertas, con sus armas desenfundadas y listas. Los asesinos restantes, al verse superados en número, intentaron huir, pero fueron abatidos antes de poder llegar a la salida más cercana. En el repentino silencio que siguió, Maya se dio cuenta de que su cuerpo estaba pegado a la espalda de Fenris. Podía sentir la tensión en su poderoso cuerpo. Podía oler su aroma a pino y cuero, y algo indefiniblemente masculino que le hacía dar vueltas la cabeza. ¿Estás herida?, preguntó él, volviéndose hacia ella. Sus manos le acariciaron la cara con sorprendente delicadeza, sus ojos oscuros buscando cualquier signo de lesión. Mia negó con la cabeza, sin confiar en su voz. El vínculo de pareja entre ellos cantaba ahora, respondiendo a su tacto, a sus instintos protectores, a la forma en que la miraba como si fuera lo más preciado de su mundo. ¿Los lobos?, preguntó Fenris, dirigiendo la mirada hacia Storm, que cojeaba hacia ellos.
Un corte superficial en el costado era la única prueba de la batalla. Me protegieron, susurró Maya, recuperando por fin la voz. Me salvaron la vida. Fenris apretó la mandíbula y su expresión se volvió tormentosa. Alguien responderá por esto. Te di mi protección y la violaron dentro de mis propias paredes. Se volvió hacia el capitán Henrik, que había llegado con los guardias. Duplica la vigilancia en los aposentos de la señorita Vexbane. Quiero saber quiénes eran esos hombres y quién los envió. Mientras el capitán comenzaba a organizar a sus hombres, Fenris apartó a Maya y bajó la voz a un tono destinado solo a sus oídos. Debería haberlo previsto, dijo, con los ojos negros oscurecidos por la autocompasión. Tu presencia aquí te ha convertido en un objetivo. Hay quienes ven tus habilidades como una amenaza para el orden natural. Ma lo miró, viendo más allá del rey Alfa, al hombre que había debajo. No puedes protegerme de todo el mundo, Majestad. Puedo intentarlo, respondió él. Y había algo en su voz, algo crudo y honesto, que le cortó la respiración a Mía. Por un momento, permanecieron allí, en el pasillo en sombras, rodeados por las secuelas de la violencia. Y Maya sintió todo el peso de lo que había entre ellos. La atracción imposible, el vínculo que tiraba de su alma, el futuro que nunca podría ser. Entonces, la voz de Cordelia cortó el momento como una espada atraviesa la seda. «Qué conveniente», dijo Luna, con un tono que resumaba falsa preocupación mientras se acercaba con el susurro de sus finas telas. «Otro ataque a nuestra querida sanadora justo cuando mi marido pasa por allí para rescatarla». Mia sintió cómo Fenris se tensaba a su lado. Vio cómo su expresión se cerraba al reafirmarse el deber. El momento se rompió, pero el recuerdo permanecería grabado en el corazón de Mia como una marca. Quizás, continuó Cordelia, con la mirada fría fija en Maya, sería más seguro para todos si la señorita Vexbane fuera trasladada a un lugar más seguro, a algún lugar lejos del castillo. La amenaza era clara, aunque envuelta en palabras melosas. Mia levantó la barbilla y enfrentó la mirada hostil de Cordelia con tranquila dignidad. «Sirvo a voluntad del rey Alfa», dijo con cautela. «Si su majestad cree que estaría más segura en otro lugar, por supuesto que cumpliré sus deseos». Fenris permaneció en silencio durante un largo momento, con sus ojos oscuros moviéndose entre su esposa y la mujer que de alguna manera se había apoderado de una parte de su alma. Cuando habló, su voz transmitía el peso de la autoridad absoluta. «Maya Vexbane permanecerá bajo mi protección dentro de estas paredes. Cualquiera que intente hacerle daño responderá ante mí personalmente». Era tanto una promesa como una advertencia. Y Maya sintió cómo una calidez se extendía por su pecho, que no tenía nada que ver con sus habilidades curativas y todo que ver con la feroz protección que percibía en su voz. Pero cuando los labios de Cordelia esbozaron una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, Maya no pudo evitar la sensación de que el verdadero peligro aún no se había revelado. Capítulo 6. La red de la traición. El pergamino crujía entre los dedos temblorosos de Mia mientras leía las condenatorias palabras a la luz parpadeante de una vela, escondida en las profundidades de las habitaciones privadas de Cordelia. Habitaciones a las que Mia solo podía entrar porque Aldwin le había enseñado en secreto los pasadizos secretos construidos por la sanadora para emergencias, rodeados de tapices de seda y adornos dorados. Mia se sentía como una ladrona que robaba algo mucho más precioso que las joyas. Estaba robando la verdad. La carta, escrita con la elegante caligrafía de Cordelia, estaba dirigida a alguien llamado Lord Comandante Vex del Reino de las Sombras, y su contenido heló la sangre de Mia. La sanadora se hace más fuerte cada día, al igual que el apego del rey hacia ella. Debemos acelerar nuestro plan original. Cuando las fuerzas demoníacas rompan la frontera oriental, tal y como está previsto, asegúrate de que la atención del rey esté completamente ocupada. Yo me encargaré del resto desde dentro de los muros del castillo. La familia Duskfall ha esperado generaciones para tener esta oportunidad de reclamar el trono de Lightmere. Pronto, mi señor, muy pronto. A Maya le temblaba la mano mientras fotografiaba la carta con su mente, memorizando cada palabra condenatoria. A su alrededor,
El estudio privado de Cordelia hablaba de riqueza y privilegios, pero ahora Maya podía ver la oscura verdad que se escondía bajo la belleza. Los mapas de las defensas de Lightmere estaban esparcidos sobre un escritorio ornamentado, marcados con notas escritas con la misma elegante caligrafía, planes de batalla, puntos débiles en las fronteras del reino, información detallada sobre los movimientos de las tropas, todo ello listo para ser entregado a los enemigos que lo utilizarían para destruir todo lo que Fenris había trabajado para proteger. El sonido de unos pasos que se acercaban hizo que el corazón de Ma se le subiera a la garganta. Rápidamente devolvió la carta a su escondite dentro del doble fondo del joyero de Cordelia y se deslizó detrás de las pesadas cortinas de terciopelo que enmarcaban las altas ventanas de la cámara. La puerta se abrió con un suave susurro de bisagras y Cordelia entró, con su vestido de seda esmeralda, susurrando con cada paso elegante. Incluso en la intimidad de sus propios aposentos, mantenía la postura perfecta y la expresión serena de la nobleza. Pero Maya podía ver ahora algo más, algo que antes le había pasado desapercibido. Había una frialdad en los pálidos ojos azules de Cordelia, una crueldad calculadora que delataba a alguien capaz de cometer actos atroces. Cordelia se dirigió a su escritorio y comenzó a redactar otra carta, con la pluma rayando el pergamino con deliberada precisión. Maya se esforzó por ver lo que escribía, pero el ángulo no era el adecuado. La distancia era demasiado grande. Un suave golpe en la puerta interrumpió el trabajo de Cordelia. «Adelante», dijo, con el tono imperioso que utilizaba con los sirvientes. El capitán Henrik entró en la sala, con el rostro marcado por cicatrices y sombrío a la luz de las velas. A Ma se le cortó la respiración. ¿Qué hacía allí el guardia de confianza del rey? ¿Una reunión secreta con la luna? «Informe», ordenó Cordelia sin levantar la vista de su escritura. «La sanadora empieza a sospechar», dijo Henrik, con una voz grave que Maya nunca había oído antes. «Hace demasiadas preguntas sobre la seguridad del castillo, sobre los turnos de guardia. Puede que haya descubierto algo». Mia se llevó la mano a la boca para reprimir un grito ahogado. Henrik, el hombre en quien Fenris confiaba por encima de todos los demás, estaba trabajando con Cordelia. La traición le dolió profundamente, pero Mia se obligó a permanecer quieta y a escuchar. «Entonces aceleraremos nuestro plan», respondió Cordelia, dejando por fin la pluma. «¿Está todo preparado para mañana por la noche?» «Los hombres están en posición. Cuando el rey asista a la reunión del Consejo de Guerra, actuarán. La sanadora será llevada a los calabozos y acusada de traición. Las pruebas que hemos colocado en sus aposentos serán descubiertas y su culpabilidad será incuestionable». El corazón de Mia latía con fuerza contra sus costillas. Iban a tenderle una trampa, hacer que pareciera que ella era quien traicionaba al reino ante sus enemigos. Con su reputación, ya en entredicho debido a sus habilidades mágicas, muchos estarían más que dispuestos a creer tales acusaciones. «¿Y el rey?», preguntó Cordelia, levantándose de su escritorio con fluida elegancia. «Quedará devastado por la traición de alguien en quien confiaba. En su dolor y rabia, será más maleable, más fácil de manipular. Tu posición como su única confidente estará asegurada». Cordelia sonrió, y la expresión era hermosa y terrible al mismo tiempo. «Perfecto. Y si resulta difícil de controlar», la mano de Henrik se movió hacia la empuñadura de su espada. «Entonces el reino llorará la pérdida de otro rey en circunstancias trágicas. Tú gobernarás como regente hasta que se encuentre un heredero adecuado». La naturalidad con la que hablaban de asesinar a Fenris hizo que a Mia se le revolviera el estómago de rabia y terror. No se trataba solo de ambición política. Era una traición de las más profundas, orquestada por las personas en las que Fenris más confiaba. «Hay una complicación», continuó Henrik. «Los lobos siguen siendo leales a la sanadora y son anormalmente inteligentes. Si actuamos contra ella, intentarán protegerla. Entonces asegúrate de que también se ocupen de ellos», dijo Cordelia con desdén. «Afirma que te atacaron en defensa de su traidora ama. Nadie cuestionará la muerte de bestias peligrosas». Maya se mordió los labios con tanta fuerza que saboreó sangre. Storm, Frost y Ember
Las magníficas criaturas que había salvado y a las que había llegado a amar serían asesinadas simplemente por su lealtad hacia ella. Tenía que advertir a Fenris, tenía que encontrar alguna forma de desenmascarar la conspiración antes de que fuera demasiado tarde. Pero incluso mientras se formaba el pensamiento, Maya se dio cuenta de lo imposible de su situación. ¿Quién creería sus acusaciones contra la luna y el capitán de la guardia? Su palabra como simple sanadora contra la de la nobleza y la autoridad establecida. La reunión concluyó con Henrik inclinándose rígidamente ante Cordelia antes de marcharse. La luna volvió a su escritorio, tarareando suavemente mientras continuaba su correspondencia con los enemigos del reino. Maya esperó hasta estar segura de que Cordelia estaba completamente absorta en su trabajo antes de salir de detrás de las cortinas y dirigirse hacia la puerta. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la delataría, pero Cordelia seguía concentrada en sus traicioneras cartas. Justo cuando la mano de Mía tocó el pomo de la puerta, la voz de Cordelia rompió el silencio como una espada. ¿Vas a algún sitio, querida Maya? Mía se quedó paralizada, con la sangre helada en las venas. Lentamente se volvió y vio a Cordelia mirándola con esos fríos ojos azules, con una sonrisa cómplice en sus labios perfectos. «Solo te estaba buscando, mi señora», dijo Maya, orgullosa de que su voz se mantuviera firme a pesar del terror que la invadía. «Master Wind me ha enviado a preguntarte por tus dolores de cabeza. Ha preparado un nuevo remedio». Cordelia se levantó de su escritorio con gracia depredadora, acercándose a Maya como un gato acechando a un ratón. «¿Qué detalle? Y dime, ¿has encontrado lo que buscabas?» La pregunta estaba cargada de significado, y Maya sabía que su vida pendía de un hilo. «Me temo que no la entiendo, mi señora». «Oh, creo que lo entiendes perfectamente». La sonrisa de Cordelia no se alteró, pero Maya podía ver la intención mortal en sus ojos. «Verás, querida, sé que me has estado observando, siguiéndome, haciendo preguntas sobre mis actividades. ¿De verdad creías que no me daría cuenta?» La mente de Maya se aceleró, buscando alguna escapatoria, alguna forma de salvar la situación. Pero Cordelia siguió hablando, con una voz cantarina que le puso la piel de gallina a Ma. Pobre pequeña sanadora, tan desesperada por proteger a su preciado rey, tan dispuesta a arriesgarlo todo por un hombre que nunca será realmente suyo. Cordelia rodeó a Maya como un depredador, con su vestido de seda susurrando contra el suelo de piedra. «Lo amas, ¿verdad? Eso es lo que hace que esto sea tan delicioso». «Yo sirvo a la corona», dijo Maya con cautela. «Nada más». Cordelia se rió, con un sonido ligero, musical y absolutamente aterrador. «Por favor, niña. Puedo oler el vínculo de pareja entre vosotros dos. Es bastante patético, la verdad. La forma en que lo sigues, sabiendo que nunca podrá ser tuyo». La compostura de Maya finalmente se quebró. «Al menos no lo estoy traicionando ante sus enemigos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, y Maya supo inmediatamente que había cometido un error fatal. La sonrisa de Cordelia se amplió, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados para ser humanos. «Así que has encontrado algo interesante. ¡Qué maravilla!». Cordelia aplaudió como una niña encantada. «¡Guardias!». La puerta se abrió de golpe y hombres armados entraron en la sala. Maya se dio cuenta, con creciente horror, de que no eran guardias del castillo, sino soldados que llevaban la oscura insignia del reino de las sombras. El enemigo ya estaba dentro de los muros. «Apresadla», ordenó Cordelia. «Nuestra pequeña espía ha cumplido su propósito. Es hora de que ocupe su lugar en las mazmorras, donde esperará el juicio por traición a la corona». Maya intentó huir, pero eran demasiados. Unas manos fuertes la agarraron por los brazos y le pusieron unos grilletes de hierro que le quemaban la piel. Intentó gritar, pedir ayuda, pero le taparon la boca con un paño, amortiguando sus gritos. Mientras la arrastraban fuera de la sala, Maya vio por última vez a Cordelia, que ya estaba volviendo a su escritorio para terminar las cartas a los enemigos del reino. «Saluda a las ratas de mi parte», dijo Cordelia con dulzura. «Seguro que las mazmorras te resultarán muy instructivas.
Lo último que Maya vio antes de que la arrastraran a la oscuridad fue la fría sonrisa de Cordelia, hermosa y terrible como una tormenta invernal. En las profundidades del castillo, la tormenta, la escarcha y las brasas alzaron la cabeza al unísono. Sus crestas se erizaron al sentir la angustia de su ama, y sus aullidos resonaron en los pasillos de piedra, un sonido lúgubre que hablaba de lealtad traicionada y amor en peligro. Pero ya era demasiado tarde. La trampa se había disparado, y Maya había caído en sus despiadadas fauces. Capítulo 7. Fuego y oscuridad. Las mazmorras del castillo de Lightmere estaban excavadas en la roca viva bajo la fortaleza, con paredes que rezumaban humedad y vejez. Maya había sido arrojada a la celda más profunda, donde la oscuridad era tan completa que parecía tener peso y sustancia propios. Los grilletes de hierro que rodeaban sus muñecas habían sido forjados con plata, quemándole la piel y, de alguna manera, amortiguando el poder curativo que normalmente fluía libremente a través de ella. Había perdido la noción del tiempo en este lugar donde el día y la noche no significaban nada. Podían haber pasado horas o días. Los únicos sonidos eran el goteo lejano del agua y el correteo de las ratas por los pasadizos ocultos en la piedra. Maya se apoyó contra la fría pared e intentó reunir sus fuerzas. La plata de sus grilletes la debilitaba, pero aún podía sentir el poder en lo más profundo de su ser, como brasas esperando ser avivadas para convertirse en llamas, si lograba concentrarse, si lograba superar el dolor. La luz dorada comenzó como un leve destello bajo su piel, haciéndose más fuerte a medida que se concentraba. La plata ardía como fuego donde la tocaba, pero Maya apretó los dientes y soportó el dolor. La luz se extendió desde su corazón hasta sus brazos, y sintió que las ataduras comenzaban a debilitarse, que el metal se volvía frágil bajo el ataque de su energía mágica. Con un sonido como de campanas rompiéndose, los grilletes se hicieron añicos y cayeron al suelo de piedra en pedazos. Maya jadeó, con las muñecas en carne viva y sangrando, pero por fin libre. El poder curativo la invadió, reparando los daños más graves, aunque seguía débil por el prolongado contacto con Silver. Por encima de ella, podía oír los sonidos de la batalla, el choque del acero contra el acero, los gritos de los hombres, el rugido de criaturas que no parecían del todo humanas. Los aliados de Cordelia, del Reino de las Sombras, habían comenzado su asalto al castillo. Maya avanzó con cuidado por los pasillos de las mazmorras, sus pies descalzos silenciosos sobre la piedra húmeda. Tenía que encontrar a Fenris, tenía que advertirle de la traición que lo rodeaba. Pero primero necesitaba armarse. El puesto de guardia a la entrada de las mazmorras estaba vacío. Sus ocupantes probablemente habían sido llamados para defender el castillo. Maya encontró una capa para cubrir su vestido rasgado y una pequeña daga que tendría que servirle como única arma. No era mucho, pero era mejor que nada. Los sonidos de la batalla se hicieron más fuertes a medida que subía las sinuosas escaleras que conducían desde las mazmorras a los niveles principales del castillo. Ahora podía oler el humo, acre y asfixiante, y el resplandor naranja del fuego parpadeaba contra las paredes. Maya emergió en medio del caos. El gran salón era un campo de batalla en el que los guardias del castillo luchaban desesperadamente contra los invasores, cuya piel tenía el tono ceniciento del reino de las sombras. Maya se dio cuenta con horror de que no eran del todo humanos. Sus ojos brillaban con el fuego del infierno, y sus movimientos tenían una fluidez inhumana que delataba una mejora demoníaca. A través de la refriega, divisó una forma negra familiar que se movía con un propósito mortal. Storm estaba allí, su enorme figura destrozando a los soldados enemigos con salvaje eficacia. Frost y Ember luchaban a su lado, con una lealtad absoluta, incluso ante la abrumadora superioridad del enemigo. ¡Storm!, gritó Maya, y los ojos plateados del gran lobo encontraron los de ella al otro lado del campo de batalla. El alivio y la alegría brillaron en su mirada, y comenzó a abrirse paso hacia ella, con sus poderosas mandíbulas aplastando a cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. Un soldado del Reino de las Sombras se percató de la presencia de Mia y se volvió hacia ella. Levantó su arma
y sus rasgos demoníacos se retorcieron con intención asesina. Mia levantó su pequeña daga, sabiendo que sería insuficiente contra su tamaño y fuerzas superiores. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Storm estaba allí. Su enorme cuerpo se abalanzó sobre el soldado y lo derribó al suelo. Las mandíbulas del lobo se cerraron alrededor del cuello del enemigo, y la amenaza terminó con brutal eficacia. ¿Dónde está el rey?, preguntó Maya, con las manos hundidas en el espeso pelaje de Storm. Los ojos del lobo se volvieron hacia los niveles superiores del castillo, y Mia lo entendió. Fenris estaba luchando en múltiples frentes, tratando de defender a su pueblo y su hogar contra los enemigos que se habían infiltrado en su propia casa. Maya y sus 3 protectores se abrieron paso a través del castillo, siguiendo los sonidos del combate más feroz. Encontraron a Fenris en la sala del trono, rodeado de los cuerpos de los enemigos caídos. Tenía el pelo negro revuelto y la ropa rasgada. Se movía con la fluida elegancia de un guerrero nato, con su espada cantando en el aire mientras repelía oleadas y oleadas de atacantes. Pero Maya podía ver que estaba cansado. Incluso un rey alfa tenía sus límites y llevaba horas luchando contra una superioridad abrumadora. Tenía los brazos y la cara manchados de sangre y le costaba respirar. Peor aún, el capitán Henrik estaba allí, luchando al lado de Fenris con aparente lealtad, mientras que Mia sabía la verdad sobre su traición. Observó con horror cómo Henrik se acercaba al rey, con la espada levantada como para defenderse, pero Maya podía ver la intención asesina en sus ojos. «¡Fenris!», Ma gritó en señal de advertencia, pero su voz se perdió en el fragor de la batalla. La espada de Henrik describió un arco mortal, apuntando a la espalda desprotegida de Fenris. El rey, que confiaba ciegamente en su capitán, no vio venir la traición. Maya no pensó. Corrió hacia adelante, abriéndose paso entre la refriega con desesperada urgencia. El poder curativo la invadió como un incendio forestal y extendió ambas manos, con una luz dorada brotando de sus dedos. La luz golpeó a Henrik justo cuando su espada estaba a punto de alcanzar su objetivo. El traicionero capitán gritó cuando la energía curativa invadió su cuerpo, pero en lugar de sanarlo, comenzó a quemarlo. El poder de Maya, distorsionado por su rabia y su desesperada necesidad de proteger, se convirtió en algo completamente diferente. Algo que podía destruir tanto como sanar. El grito de Henrik atravesó el ruido de la batalla mientras se desplomaba en el suelo, con su arma cayendo de sus dedos entumecidos. Alrededor de la sala del trono, la lucha se detuvo mientras ambos bandos miraban conmocionados lo que Maya había hecho. Fenris se volvió, con sus ojos negros muy abiertos por el asombro y algo más profundo. Alivio, gratitud y, debajo de todo eso, el vínculo de pareja que brotó entre ellos como un rayo. Pero su momento de conexión se rompió cuando Cordelia entró en la sala del trono, flanqueada por sus soldados restantes. Ahora había abandonado toda pretensión. Su hermoso rostro se retorció de rabia y ambición. Una energía oscura se arremolinaba a su alrededor como humo, y Maya pudo ver por fin su verdadera naturaleza. Cordelia no era una simple noble humana, era otra cosa, algo que se había estado ocultando entre ellos durante años, esperando este momento. ¡Qué conmovedor!, ronroneó Cordelia, con una voz que tenía una resonancia sobrenatural que hacía temblar el aire. La pequeña sanadora y su rey, juntos por fin. Sería casi romántico si no fuera tan patético. Mientras hablaba, Cordelia comenzó a cambiar. Su piel impecable adquirió un tono ceniciento y su cabello platino se oscureció hasta alcanzar el color de las sombras. Sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras. Y cuando sonrió, sus dientes eran afilados como navajas. «Verás, querido esposo», continuó, mientras su forma seguía transformándose. «Nunca te casaste con una mujer humana. Te uniste a un demonio, y a través de mí, el reino de las sombras ha tenido acceso a todos tus secretos, todas tus defensas, todas tus debilidades». El rostro de Fenris palideció por el horror y la rabia. El contrato matrimonial fue firmado ante la propia diosa de la luna. ¿Cómo es posible? Cordelia se rió, con un sonido como de cristales rompiéndose.
porque no estoy sujeta a tus insignificantes leyes mortales. La familia Duskfall ha servido al reino de las sombras durante generaciones, y yo soy la culminación de siglos de cuidadosa cría y planificación. Soy lo que ocurre cuando la sangre demoníaca corre pura. La revelación golpeó a Maya como un golpe físico. Todo el dolor de Fenris, toda su soledad dentro de su propio matrimonio, había sido orquestada por enemigos que se habían infiltrado en su propia cama. Pero basta de charla, dijo Cordelia, levantando las manos. La energía oscura comenzó a aglutinarse alrededor de sus dedos, crepitando con un poder maléfico. Es hora de poner fin a esta farsa y reclamar lo que es mío por derecho. Lanzó el ataque contra Fenris, pero Maya fue más rápida. Se interpuso entre ellos, y su propio poder cobró vida al enfrentarse a la oscuridad con la luz. La colisión envió ondas de choque a través de la sala del trono, destrozando piedras antiguas y derribando pilares. Maya sintió el poder de Cordelia tratando de invadir su mente, buscando corromperla y destruirla desde dentro. Pero la luz curativa que era su don resultó ser más fuerte que la malicia del demonio. Donde la oscuridad tocaba la luz, se marchitaba y se quemaba como la niebla ante el sol. Imposible, gruñó Cordelia, rompiendo finalmente su perfecta compostura. No seré más que una campesina humana con un don curativo menor. Ella es mi compañera, dijo Fenris, colocándose junto a Maya. Su propio poder, la antigua autoridad del linaje alfa, se unió al de ella, creando una barrera de fuerza pura que hizo retroceder al demonio. Y juntos vamos a acabar con tu reinado de mentiras. La batalla final comenzó entonces en serio. La luz contra la oscuridad, la verdad contra el engaño, el amor contra la corrupción que había envenenado el reino de Lightmere durante demasiado tiempo. Maya sintió que su poder se disparaba más allá de lo que jamás había experimentado, amplificado por el vínculo de pareja y por su desesperada necesidad de proteger al hombre que amaba. A su lado, Fenris luchaba con la furia de un rey traicionado, su espada atravesando a los soldados de las sombras como si estuvieran hechos de humo. Storm, Frost y Ember se unieron a la batalla, con una lealtad absoluta mientras defendían a su familia elegida contra todos los enemigos. Pero fue el poder de Maya el que resultó decisivo. La luz curativa que fluía de sus manos ya no era suave y restauradora. Era un fuego purificador que quemaba la oscuridad que había infectado su nuevo hogar y amenazaba con consumir a cualquiera que se opusiera al orden legítimo. Los gritos de Cordelia resonaron en el castillo cuando el poder de Maya le quitó sus mejoras demoníacas, dejándola disminuida y mortal una vez más. Los soldados del reino de las sombras, con su conexión con su señora cortada, comenzaron a huir o a rendirse. Cuando amaneció en el reino de Lightmere, la batalla estaba ganada. El castillo estaba libre, los enemigos derrotados y los traidores expuestos. Maya se encontraba en las ruinas de la sala del trono, agotada, pero victoriosa. Sus manos se entrelazaron con fuerza mientras evaluaban los daños y comenzaban a planear la reconstrucción. El vínculo entre ellos latía con satisfacción y promesas. Ya no era algo que debiera negarse u ocultarse, sino que debía aceptarse como la base de un nuevo y mejor futuro para todos ellos. Capítulo 8. El amanecer de la Reina Luna. Un año después, los jardines del castillo de Lightmere florecieron con una belleza que no se había visto en generaciones. Donde antes solo había prácticos parterres de hierbas y barreras defensivas, ahora flores de todos los colores imaginables creaban un tapiz de maravillas naturales que atraía a visitantes de todos los reinos conocidos. Maya caminaba lentamente por los senderos que ella misma había diseñado, con la mano descansando sobre la suave curva de su vientre, donde una nueva vida crecía bajo su corazón. El sol de la mañana proyectaba una luz dorada sobre la Academia de Sanación que se había construido donde antes se encontraban las antiguas mazmorras. Jóvenes de ambos sexos procedentes de todos los rincones del reino acudían allí para estudiar bajo la tutela de Maya y aprender a canalizar los dones que la diosa de la luna les había concedido. El sonido de sus risas y sus animadas discusiones
se colaba por las ventanas abiertas. Una sinfonía de esperanza que llenaba el corazón de Maya de satisfacción. «Mi reina», llamó una voz familiar, y Maya se volvió para ver a Masterwind acercándose, con su rostro anciano surcado por una sonrisa. En los años transcurridos desde la batalla que liberó a Lightmere del engaño de Cordelia, el anciano erudito se había convertido en una especie de abuelo para ella. Su sabiduría y su gentil humor eran una fuente constante de consuelo. «Maestro Aldwin», respondió Maya, con una sonrisa radiante mientras lo abrazaba. «Qué hermosos son los nuevos estudiantes, ansiosos como potros en primavera y con el doble de energía», dijo riendo, con sus pálidos ojos verdes brillando de diversión. El joven Thomas había conseguido curar esta mañana el ala rota de un gorrión, aunque sospechaba que el pájaro estaba más asustado por su entusiasmo que agradecido por la curación. Maya se rió, y el sonido se extendió por los jardines como música. Thomas, el mismo paje cuyo brazo había curado en aquellos primeros días de incertidumbre, había descubierto su propio don curativo y ahora estudiaba con apasionada dedicación. No era el único. Tras la derrota del reino de las sombras, parecía como si la diosa de la luna hubiera despertado habilidades latentes en todo el reino, como si la oscuridad hubiera estado conteniendo una marea de luz que ahora fluía libremente. «¿Y los informes de la frontera?», preguntó Maya, con expresión cada vez más seria. Incluso en esta época de paz y reconstrucción, seguía siendo muy consciente de las responsabilidades que conllevaba su cargo de Reina Luna. «Tan tranquilo como un monasterio a medianoche», le aseguró Aldwin. «Las nuevas torres de vigilancia que diseñaste han demostrado ser muy eficaces, y los centros de curación a lo largo de las rutas comerciales han creado buena voluntad con los reinos vecinos. Incluso el reino de las sombras ha enviado emisarios en busca de un tratado de paz formal». Maya asintió, sintiendo satisfacción en su pecho. Los centros de curación habían sido idea suya, lugares donde los viajeros podían recibir ayuda independientemente de su origen o capacidad de pago. Era un concepto radical que inicialmente había encontrado resistencia por parte de algunos de los nobles más tradicionales, pero los resultados hablaban por sí mismos. El comercio había florecido, las relaciones diplomáticas se habían fortalecido y Lightmere se había dado a conocer en todos los reinos como un faro de compasión y sabiduría. El sonido de unos cascos acercándose llamó la atención de Mia, y su corazón dio un salto al reconocer el ritmo característico del destrior de Fenris. Incluso después de un año de matrimonio, tras innumerables noches en sus brazos y días trabajando codo con codo para reconstruir su reino, la visión de su compañero seguía acelerando su pulso con deseo y amor. Fenris entró a caballo en el patio del jardín, con la gracia natural que había captado su atención por primera vez, su cabello negro brillando a la luz del sol y sus ojos oscuros buscando hasta encontrarla. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el vínculo que los unía cantó de alegría, una armonía que solo se había fortalecido con el tiempo y el propósito compartido. Desmontó con un movimiento fluido y se dirigió hacia ella, con el rostro iluminado por la sonrisa que solo reservaba para ella. Había abandonado el atuendo formal de la corte por una sencilla ropa de cuero y lino que resaltaba su poderoso físico, y Mia sintió que se le calentaban las mejillas al recordar la apasionada despedida de esa misma mañana. «Mi amor», murmuró Fenris al llegar a su lado, levantando sus grandes manos para acariciar su rostro con infinita ternura. «¿Cómo te sientes? El sanador dijo que deberías descansar más, especialmente ahora que Maya lo silenció con un beso que sabía a promesa y regreso a casa, rodeando su cuello con los brazos mientras se apretaba contra el sólido calor de su pecho. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad y ella podía ver el deseo ardiendo en sus ojos color medianoche. «Me siento perfecta», susurró ella contra sus labios, «fuerte y sana, y lista para dar la bienvenida a nuestro hijo al mundo». La mano de Fenris se movió para cubrir la de ella, que descansaba sobre su vientre, con una expresión de asombro y feroz protección. «Nuestro hijo será el niño más afortunado de todos los reinos, por tenerte como madre». «Oh, hija», corrigió Maya con una sonrisa burlona.
y ella será afortunada por tenerte como padre, mi rey. Permanecían juntos en el jardín, rodeados de la belleza que habían creado y de la vida que habían construido a partir de las cenizas de la traición y la guerra. A lo lejos, Maya podía oír el sonido de Storm, Frost y Ember jugando con los niños del pueblo, sus alegres ladridos mezclándose con las risas infantiles. Los tres lobos se habían vuelto aún más magníficos en el último año. Su lealtad era absoluta y su inteligencia seguía sorprendiendo a todos los que los conocían. ¿Ha ido bien la reunión del consejo?, preguntó Maya mientras comenzaban a caminar hacia el castillo, con la mano bien agarrada al brazo de Fenris. Mejor de lo esperado, respondió Fenris, con un tono de satisfacción en la voz. Se han cerrado los acuerdos comerciales con los reinos del Este y han solicitado específicamente acceso a nuestra medicina. Parece que tu reputación se ha extendido más allá de lo que imaginábamos. Maya sintió una familiar oleada de orgullo y responsabilidad. Las Themis habían sido su mayor logro. Escuelas donde aquellos bendecidos con dones curativos podían aprender a utilizarlos de forma segura y eficaz. Lo que había comenzado como una sola aula se había convertido en una red que abarcaba 3 reinos, y cada mes se construían más. ¿Y Cordelia?, preguntó Maya en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Sigue encarcelada en la celda de la torre que preparamos para ella. Fenris respondió, con una expresión ligeramente endurecida. Los encantamientos mantienen a raya su naturaleza demoníaca y ella sigue sin poder hacer nada. El consejo aún debate su destino final, pero confieso que me importa poco la opinión de aquellos que no estuvieron allí para ver revelada su verdadera naturaleza. Ma le apretó el verso con suavidad. Habían acordado que la ejecución, aunque quizás merecida, no los haría mejores que sus enemigos. En su lugar, Cordelia pasaba sus días en una celda que le impedía acceder a sus habilidades sobrenaturales, envejeciendo lentamente hasta una muerte natural. Mientras contemplaba las consecuencias de sus decisiones, pidió volver a verte. Fenris continuó con renuencia. Les dije a los guardias que no te molestaran, pero ella insistió en que era urgente. Maya lo consideró mientras subían los escalones de la entrada principal del castillo. En los meses posteriores a la batalla, Cordelia había solicitado reunirse con ella varias veces, siempre alegando tener información importante sobre amenazas restantes o peligros ocultos. Cada vez, las conversaciones no habían revelado más que intentos de sembrar la duda y la discordia. La veré, decidió Maya, sintiendo la tensión inmediata de Fenris. Pero no sola y no por mucho tiempo. Si realmente tiene algo importante que compartir, debemos escucharlo. Fenris apretó la mandíbula, pero asintió. Muy bien, pero yo estaré presente y daremos por terminada la reunión en cuanto ella muestre el más mínimo indicio de su antigua manipulación. Recorrieron los pasillos del castillo, pasando junto a tapices que ahora representaban escenas de curación y crecimiento en lugar de conquista y guerra. Los sirvientes se inclinaban respetuosamente a su paso, con rostros radiantes de auténtico afecto por sus gobernantes. Maya había insistido en tratar al personal del castillo como miembros valiosos de su familia extendida, y la lealtad y la alegría resultantes habían transformado el ambiente mismo de su hogar. La celda de la torre estaba en la parte más alta del castillo, y su única ventana ofrecía una vista del reino que Cordelia había intentado reclamar con tanto empeño. 2 guardias estaban firmes frente a la puerta, con expresiones profesionales pero alertas. «Sus majestades», dijo uno de ellos, inclinándose profundamente. «La prisionera ha estado tranquila hoy. No ha habido actividades ni peticiones inusuales». Fenris asintió a los guardias y abrió la pesada puerta. Dentro, Cordelia estaba sentada a una pequeña mesa. Su belleza, antes perfecta, mostraba ahora los efectos de un año de cautiverio. Su cabello platino se había vuelto opaco. Su piel impecable mostraba líneas de edad y amargura, y sus ojos azules tenían la mirada hueca de alguien que lo había perdido todo. Pero cuando miró a Maya, esos ojos aún conservaban una chispa de inteligencia maliciosa. «¡Qué encantador!», dijo Cordelia, con una voz que solo conservaba un leve eco de su antigua calidad musical. «La reina Luna viene a visitar al monstruo en su torre.
Qué dramático. Tú solicitaste esta reunión, respondió Maya con calma, sentándose frente a su antigua adversaria. Di lo que tengas que decir. La mirada de Cordelia se posó en el vientre embarazado de Mia, y algo desagradable distorsionó sus rasgos. Así que los rumores son ciertos. La curandera campesina lleva en su vientre el futuro del linaje. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Dime, ¿alguna vez te preguntas qué heredará tu hija de ti? ¿Quizás tus dotes curativas o algo más oscuro? Maya sintió que Fenris se tensaba a su lado, pero mantuvo una expresión neutra. Mi hijo heredará amor, sabiduría y la fuerza para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Qué ingenua y hermosa. Cordelia se rió, pero el sonido era amargo y hueco. Crees que tu poder es puramente benévolo, ¿verdad? Esa luz dorada que fluye de tus manos, trayendo vida y curación a todo lo que toca. No ha traído más que bondad a este reino. Maya respondió con firmeza. ¿De verdad? La sonrisa de Cordelia era afilada como una espada. Entonces dime, querida reina, ¿qué le pasó al capitán Henrik? ¿Qué fue de esos soldados del reino de las sombras que sintieron el toque de tu poder curativo? Mia apretó las manos en su regazo, pero no dijo nada. Cordelia había golpeado una fuente de culpa que Mia había llevado consigo durante meses. En el fragor de la batalla, su poder se había vuelto mortal, quemando la corrupción, pero también acabando con vidas. Era una responsabilidad que pesaba mucho en su corazón. «Lo sentiste, ¿verdad?», insistió Cordelia, sintiendo debilidad. El momento en que la curación se convirtió en destrucción, cuando tu don reveló su verdadera naturaleza. Poder puro y simple, la capacidad de dar vida o quitarla con la misma facilidad. «Ya basta», dijo Fenris, con una voz que transmitía todo el peso de su autoridad alfa. «No atormentarás a mi compañera con tu veneno». Pero Cordelia no había terminado. «Tu hijo heredará ese poder, pequeña reina. Y algún día, cuando sea mayor y más fuerte de lo que tú jamás soñaste ser, tendrá que tomar la misma decisión que tú tomaste en esa sala del trono. Curar o dañar, salvar o destruir. Me pregunto, ¿qué elegirá?» Mia se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara el suelo de piedra. «Mi hijo elegirá el amor», dijo con firmeza, «como yo he elegido, como su padre ha elegido. Aprenderá que la verdadera fuerza no proviene del poder de destruir, sino de la sabiduría de saber cuándo la misericordia es más fuerte que la venganza». Se volvió hacia la puerta, pero la voz de Cordelia la siguió. «Ya lo veremos, Reina Luna. Ya lo veremos». Cuando salieron de la torre y regresaron a sus aposentos, Fenris atrajo a Maya hacia sí, rodeándole los hombros con sus fuertes y protectores brazos. «Solo habla para causar dolor», murmuró contra su cabello. «Tú lo sabes, yo lo sé», respondió Maya. Pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las palabras de Cordelia contenían una pizca de verdad a la que algún día habría que enfrentarse. Esa noche, mientras Maya estaba sentada en el gran salón, enseñando a un grupo de jóvenes sanadores los entresijos de la reparación de huesos, sintió una presencia familiar observándola desde las sombras. Levantó la vista y vio a Storm, ahora completamente desarrollado y magnífico, con sus ojos plateados brillantes de inteligencia y afecto. El gran lobo negro se acercó y apoyó su enorme cabeza en su regazo, un gesto de amor y lealtad que nunca dejaba de conmoverla. Frost y Ember se unieron a él, con sus distintivas marcas ahora completamente desarrolladas en patrones de impresionante belleza. «Vosotros tres», dijo Maya en voz baja, acariciando el espeso pelaje de Storm, «seguís protegiéndome después de todo este tiempo». Como si entendiera sus palabras, Storm movió la cola una vez, y Maya habría jurado que vio satisfacción en sus ojos ancianos. Estos lobos, nacidos de la magia y criados con amor, se habían convertido en símbolos vivos de la transformación que había barrido Lightmere. Donde antes había sospecha y miedo, ahora había aceptación y asombro. El futuro se extendía ante ellos como un mapa inexplorado, lleno de promesas y posibilidades. Habría desafíos, Maya lo sabía. Las palabras de Cordelia le habían recordado que el poder siempre venía acompañado de decisiones difíciles y que,
Algún día su hijo tendría que lidiar con la compleja responsabilidad que conllevaban las habilidades extraordinarias. Pero, al mirar a su alrededor en el salón y ver los rostros de sus alumnos, jóvenes hombres y mujeres que habían venido de todos los reinos para aprender las artes curativas, Maya solo sentía esperanza. Estaban construyendo algo hermoso allí, algo que perduraría más allá de una sola generación. El reino de Lightmer había renacido a la luz del amor y el sacrificio, y perduraría durante generaciones. Protegida por la magia que habían cultivado y los lazos que habían forjado, Maya sonrió al sentir cómo se movía el bebé dentro de ella, un suave recordatorio del futuro que crecía bajo su corazón. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades para servir, proteger y sanar. Pero esa noche, rodeada de aquellos a quienes más quería en el mundo, la reina Luna más Stormcrest se sentía feliz.